Hace tiempo que he sabido al respecto, que me han platicado versiones diferentes sobre el mismo tema, sobre la misma cosa, aunque, claro, todos lo describen con detalles diferentes. Yo tengo mi negocio en la carretera que lleva a la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. Antes de mí, el mismo local era ocupado por otro negocio familiar y yo lo frecuentaba mucho. Así que he pasado toda mi vida en la zona, que siento que es cada vez menos concurrida. La primera vez que escuché sobre esto es cuando era niño. Yo visitaba el local que les comenté y el hijo de la familia del negocio de al lado solía jugar conmigo. Éramos los únicos niños por ahí, así que era inevitable que nos hiciéramos cercanos. Recuerdo que en una ocasión, en cuanto nos vio llegar, se acercó a nuestra camioneta. Me hacía señas de que me apurara a bajar, estaba desesperado. Cuando salimos nos empezó a platicar a todos, incluso a mis padres, que su hermano acababa de ver al diablo. Mi padre, incrédulo pero curioso por la evidente emoción del niño, le pidió que se calmara y que nos explicara de qué hablaba. Resulta que el hermano mayor de este chico, un joven que tendría unos 15 o 16 años en aquel entonces, salía a correr muy de mañana antes de irse a la escuela, casi todos los días, a una hora en que la mayoría de las veces todavía no amanecía. En esa ocasión en particular, al pasar sobre la angosta carretera de 2 carriles sobre la cortina de la presa, escuchó un sonido que le llamó la atención. Era una especie de suspiro pesado, que parecía venir de la parte de arriba de la estructura de las compuertas de la presa, a unos 15 metros de altura. Se detuvo intentando observar en la oscuridad, pero solo veía lo que parecía ser una silueta. Pensó que era su imaginación y siguió trotando. Lo que escuchó después fue un sonido extraño, como de algo grande desdoblándose. Lo que vio al voltear fue la silueta oscura, casi imperceptible, pero de la figura con alas extendidas, con unas alas enormes. Corrió lo más fuerte que pudo hasta que se topó con un camión a quien le pidió subir. Para cuando nos platicaron esto, el muchacho seguía en su casa horas después con fiebre, quizás por el susto. Pasaron muchos años para que volviera a correr por ahí. Yo con el tiempo fui enterrando esa historia en mi memoria. Es decir, por ahí se cuentan muchas cosas, relatos de aparecidos, de la Llorona, de una mujer de blanco a ciertas horas. Pero pasaron años para que volviera a escuchar algo sobre esta criatura. Y de por ahí del 2005 para acá, he escuchado de nuevo historias y cada vez más frecuentemente. Lo que les voy a platicar ocurrió hace años. Yo me encontraba charlando con un amigo que trabajaba en la comandancia de policía, esa que está a unos metros de la entrada a la presa. Tenía tiempo sin verlo, así que nos quedamos platicando incluso más tarde de las 10 de la noche. Casi nos despedíamos cuando llegó una camioneta a toda velocidad y se metió al estacionamiento de la delegación. Por las cuestiones de seguridad que se viven en Tijuana, evidentemente alertó a todos los policías. Pero eran unos muchachos muy asustados. Se bajaron de la camioneta pidiendo ayuda y platicaron lo que acababa de ocurrirles. Habían ido a la zona de la presa, en ese entonces casi seca, y se quedaron un rato más luego de que cayera la noche. Escucharon un ruido fuerte cerca de ellos, donde tenían la música y una pequeña fogata.
apagaron su sonido y trataron de investigar con las lámparas entre los matorrales. Pensaban que alguna persona se había acercado y no sabían con qué intenciones. Una de las chicas que iba con ellos gritó de repente, y todos apuntaron sus lámparas hacia donde ella señalaba. Describieron haber visto a una figura alada de más de 2 metros que se movió a una velocidad imposible entre los matorrales. Luego no vieron nada. La perdieron de vista, pero escucharon el sonido de unas enormes alas alejándose. Yo oía lo que ellos contaban alterados, muertos de miedo. Después los hicieron pasar a las instalaciones de la comandancia y entonces me despedí de mi amigo, que entró con los chicos aunque ya había terminado su turno. Días después él me visitó en mi negocio. Le pregunté que qué tan borrachos estaban los jóvenes del monstruo alado y me dijo que solo uno de ellos había tomado y que era un tema más profundo de lo que parecía, a pesar de lo descabellado que puede sonar. Había varios reportes al respecto, nunca tomados en serio, incluso cuando eran por parte de los mismos elementos policíacos. A mí ya me tocó verla, me dijo. Ya me tocó ver a la gárgola. ¿De qué hablas?, le dije con una sonrisa nerviosa, esperando que me dijera que era una broma, pero continuó todavía más serio y me contó esta historia. Hace tiempo fuimos al bautizo del niño de un compañero. No vive muy lejos de aquí, así que algunos dejamos los carros afuera de la delegación. Cuando nos íbamos regresé al trabajo por mi auto. Todos los compañeros que no llevaban carro me pidieron un aventón y acepté porque viven por la zona del Florido, me quedaba de paso. Uno de ellos se subió junto a mí y la otra, una secretaria, en la parte de atrás. Avanzamos platicando animados hacia la presa, todavía con el humor de la fiesta. Cuando íbamos más o menos a la mitad sobre ella, frené. Me detuve en seco. Todos callamos, intentando saber qué era lo que veíamos. A unos 80 metros de nosotros estaba lo que parecía ser una persona agachada, pero no se le podía ver la cabeza ni ninguna forma. Parecía que estuviera cubierta por una manta negra, demasiado oscura a pesar de estar iluminada por los faros del coche. Era una figura completamente negra que parecía medir más de 1 metro a pesar de que estaba agachada. Cambié a las luces altas y voló. Te juro que voló como si fuera un animal enorme. Pero incluso en la oscuridad notamos que tenía una forma humanoide. Era la gárgola, de la que ya tanto habíamos escuchado, de la que todos creíamos se trataba de un cuento. Al terminar su historia noté que un cliente nos miraba con atención. Había escuchado todo el relato y entonces él también nos platicó su experiencia. Por cuestiones del destino, de la casualidad tal vez, a partir de ese momento comencé a enterarme de más avistamientos de mucha gente por esta zona. Relatos que de verdad son cada vez más frecuentes. El año pasado por lo menos la deben haber visto 5 o 6 veces, al menos que yo sepa. Hay también quien dice que roba ganado, sobre todo chivos de la zona. Hay quien dice que la han visto salir de las compuertas de la presa. Unos muchachos hace poco le contaron a mi hijo
que según ellos la vieron llevando en sus garras lo que parecía ser un niño de 2 o 3 años. Aunque claro, creo que de haber pasado algo así, la noticia hubiera sido muy fuerte, muy sonada. Les comparto esto porque de verdad me interesaría saber si hay más gente con historias y se las comentaran también a ustedes. Espero que les haya gustado y muchas gracias si deciden compartir mi historia.